Cualquier material utilizado en nuestro video como contenido de música, imágenes, clips de videos tienen derechos de propiedad, por lo tanto el material utilizado en nuestro canal no tiene fines comerciales. Dicho contenido original le pertenece a sus creadores, a quienes los conocemos como tal. Por lo tanto el material utilizado en el video está protegido con derechos de autor y son propiedad intelectual del autor. Por lo tanto la finalidad de este video consiste en mostrar material para dar a conocer a la comunidad que ve este video. Usted está entrando al canal Archivos Marvel 616 más Star Wars, un canal dedicado al contenido del universo Marvel y de Star Wars, cómics, reseñas de películas y series, todo en el mismo canal. Bienvenidos. Hoy les ofrecemos Kang en sus versiones de Iron Lad, Kid Immortus, Mr. Gryphon. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy en este video especial básicamente es el volumen 4 de nuestro especial de Kang el Conquistador. Hoy tocaremos 3 al menos de las personalidades alternativas que ha otorgado al propio Kang el Conquistador en sus diferentes aventuras, incluso en sus versiones jóvenes, en las cuales exploraremos la versión de Iron Lad en la versión superheroica, un Kid Immortus inspirando una combinación entre un Kang y obviamente Immortus, pero en su versión joven, asimismo en Mr. Gryphon, y posiblemente como una escena post créditos traeremos en nuestra sección de la post créditos un personaje en específico que tiene que ver con Kang. Sin más, pues simplemente comencemos. La historia de Nathaniel Richards bajo la identidad de Iron Lad comienza en las páginas de los cómics de los Young Avengers volumen 1 número 1 del mes de febrero de 2005. Bueno, según esta historia, que fue creada por Alan Hellenberg y Jim Cheung, tenemos que comenzar con la siguiente frase. Dice lo siguiente: Kate, si descubrieras que te vas a convertir en Adolf Hitler, ¿no harías todo lo que estuviera a tu alcance para asegurarte de que esto nunca sucediera? Una frase que le dice a Iron Lad antes de convertirse en Kang. Historia. Hay que ir por partes. La historia de Nathaniel Richards en estas versiones nos cuenta que han tenido varias encarnaciones a lo largo de los años, que es lo que hemos venido hablando todos estos videos especiales, y cada identidad tiene su propia historia en constante expansión. En aras de la claridad, este artículo solo cubrirá apenas lo que tenemos que describir de nuestro querido Nathaniel Richards, porque es bastante complicado para abarcar. De hecho, incluso lo hemos abarcado precisamente al resumir obviamente la historia de los demás personajes, del Centurión Escarlata, Ramatut, Kang el Conquistador, bueno, etcétera, ¿sí? En sus orígenes, Richards, aparte de todo, mantiene su nacimiento del siglo 30 en la Tierra 6311, ¿no? Ya conocemos todo el tema de que nunca había entrado en una edad oscura, en esta realidad alternativa, tras siglos de avances y guerras, cuando hizo su viaje a la Tierra 616, cuando conoció a Victor Von Doom, que es como para resumir, y como todo estaba destinado justamente a convertirse en Kang el Conquistador. Obviamente hay que decir que hay una pequeñísima historia que varía acá, pues resulta que un genio inventivo a la edad de 16 años, Nathaniel ya había hecho su primer invento, el estimuloide del hombre en crecimiento. Richard fue acosado durante años, pero un día en su primer invento obviamente se había ganado precisamente a una persona que lo acosaba llamado Morgan, que lo golpeaba casi cierto tiempo, por lo cual el destino tuvo que intervenir y cambió el curso de la vida del joven Nathaniel para siempre. Por lo cual hay una cosa bastante curiosa en esta historia de este joven Nathaniel Richards, pues resulta que sería interrumpida por su yo futurista Kang el Conquistador, que por cierto es el futuro del John de Nathaniel. Obviamente toda esta historia inicial es una parte de la historia de sus aventuras previas antes de convertirse en Kang y demás personajes que conocemos. Es decir, que esta vez retocaría un poco en su juventud. Entonces, debido a esta intervención en un punto, digámoslo así, un poco más en la adolescencia de Kang, con la intervención en este mismo momento evitó que Morgan le cortara la garganta a Nathaniel, una lesión que tendría en su pasado, una lesión que por poco lo mata y casi lo lleva a la bancarrota a sus padres por lo que intentaban tratar. Luego,
Kang visitó a su yo más joven con una armadura neuroquinética y le mostró a Nathaniel vislumbres de su futuro, donde estaba destinado a convertirse en un conquistador que viaja en el tiempo y su destino para luchar contra los heroicos Vengadores. Kang esperaba que su yo pasado comenzara el camino destinado antes de lo planeado. Sin embargo, el joven Richards estaba horrorizado por lo que estaba destinado a convertirse y atacaría a su yo futuro. Richards decidió renunciar a su destino y utilizó sus capacidades de viaje en el tiempo con una armadura para poder viajar en el tiempo, en 3 dimensiones hasta la era moderna, pero curiosamente cayó en la Tierra principal, en la Tierra 616. Su incorporación a los Vengadores Jóvenes o Jóvenes Vengadores. Sabiendo que Kang no iba a seguir, el joven Nathaniel intentó encontrar a los Vengadores para protegerle, para que lo protegiera. Sin embargo, cuando llegó a la mansión Vengadora, allí se encontró en ruinas y que los Vengadores se habían disuelto. Esto es más o menos en concordancia a los acontecimientos de Avengers Desunidos. Richard luego intentaría ponerse en contacto con la compañía de Tony Stark, Industrias Stark, también conocida como el famoso Iron Man de los Vengadores. Sin embargo, Richard le resultó difícil ponerse en contacto con Stark directamente debido a sus detalles de seguridad y sus guardaespaldas. Por tanto, Richard decidió tomar otra ruta e irrumpió en una instalación de Stark Industries y recuperó los restos de un androide Avenger conocido como Vision. Al descargar los recuerdos de Vision, Nathaniel esperaba encontrar un medio para contactar a los Vengadores. En cambio, encontró un programa a prueba de fallas creado por Vision para encontrar la próxima generación de Vengadores en caso de que el grupo se disolviera o fuese destruido, tales como son los reclusas potenciales que tenían algún tipo de vínculo con la historia a los Avengers. De estos archivos reclutó al superpotencial y poderoso Eli Brady, el cambiaformas Teddy Altman y al místico Billy Kaplan. Todos adoptaron identidades disfrazadas como Patriota, Bradley en el caso Hawkling de Altman y el Asgardiano como Kaplan. Nathaniel reestructuraría su armadura para parecerse a la de Iron Lad, llamándose a sí mismo Iron Lad o Chico de Hierro. El grupo recién formados y sin nombre comenzó a entrenar juntos en las ruinas de la mansión de los Vengadores. Al decidir salir de la ciudad, el grupo terminó tropezando con un complot del villano conocido como Electro, por villano casual de Spider-Man, que se había desmayado en parte en la ciudad. El grupo de novatos demostró no ser rival para Electro y tuvo que abandonar la pelea para lidiar en un hotel que se había incendiado durante la batalla. La historia fue cubierta en la portada del diario El Clarín con la reportera Kat Farrell llamando a los Jóvenes Vengadores, un nombre que el grupo eventualmente adoptaría oficialmente. Por cierto, debido a su incapacidad para detener a Electro, los Jóvenes Vengadores fueron parcialmente responsables de su participación en una fuga masiva de prisión de la Balsa, que fue el catalizador que reunió a los nuevos Vengadores. Los Jóvenes Vengadores luego intentarían detener una banda de criminales que tenían como rehén a la familia Bishop durante una boda en la Catedral de San Patricio, una operación de rescate que casi fracasa si no fuera por la rapidez mental de Kate Bishop. Con los criminales sometidos, los Vengadores huyeron de la escena del crimen antes de que pudiesen ser arrestados por las autoridades y regresaron a las ruinas de la mansión de los Vengadores. Allí, Iron Lad encontró a los ex-Avengers, el Capitán América y Iron Man esperándolos, así como su aliada Jessica Jones que buscaba exigir respuestas. Mientras Nathaniel explicaba los eventos que trajeron todos esos acontecimientos hasta el día de hoy, sus aliados reclutaron incidentalmente tanto a Kate Bishop como a Casey Lang, la hija del reciente fallecido Hombre Hormiga, o al menos en lo que se creyó en ese momento, es decir, Scott Lang, que curiosamente va a coincidir con una historia poco a poco que se va ejerciendo actualmente en el canal de Marvel Studios. Curiosamente, Iron Lad, Iron Man, el Capitán América y Jones fueron atraídos afuera cuando escucharon a que Casey Lang había estado cayéndose después de crecer repentinamente en tamaño. Mientras que Casey adoptó el disfraz de estatura, Iron Lad continuó explicando su presencia en la era moderna y sus intenciones de formar a los Jóvenes Vengadores. Capitán América y Iron Man estaban firmemente en contra de la idea e intentaron convencer a los jóvenes de que se disolvieran cuando de repente fueron atacados por un estimulante de Growing One. El grupo pudo derrotar a la criatura cuando Iron Lad se desenmascaró y reveló su identidad.
pero esto permitió que Grumman señalara a Kang y lo trajera a esta era para recuperar a su yo joven. Antes de la llegada de Kang, el Capitán América y Iron Man engañaron a los jóvenes Vengadores para que se sometieran a una sesión de entrenamiento y se encontraron encerrados en la sala de entrenamiento. Los jóvenes Vengadores finalmente se habían liberado y, armándose a sí mismos, intentaron llevar la pelea a Kang, pero se sorprendieron al descubrir que la presencia de Iron Lad en el presente estaba comenzando a alterar la historia de manera negativa. Aún así, Iron Lad siguió luchando hasta que fue dominado por el propio Kang y su armamento superior. Cuando Kang abrió un portal para devolver a su yo joven a un tiempo adecuado, revirtiendo así los efectos de la historia y borrando potencialmente la formación de los jóvenes Vengadores de la historia, Stature intervino. Habiendo desarrollado sentimientos por Iron Lad, golpearía al Kang a través del portal. Solo a salvo una vez más, Iron Lad compartió un beso con Casey. Sin embargo, esto no cambió las cosas y Nathaniel pronto tuvo que enfrentarse a la realidad que para poder salvar el presente tendría que volver a su propia era y seguir su destino para convertirse en Kang el Conquistador. Cuando Kang regresó para llevar a Nathaniel al futuro, se quitó la armadura de Iron Lad y la programó en una nueva versión de Visión, uno con Nathaniel y los recuerdos del Vision original. Mientras Kang estaba distraído luchando contra los jóvenes Vengadores, el joven Nathaniel se coló detrás de su yo futuro y aparentemente mató a un Kang con una espada en el pecho. Con Kang muerto aparentemente y la historia aún en proceso de cambio, arriesgándose a borrar a los jóvenes Vengadores de la historia, Nathaniel decidió hacer lo único que le quedaba por hacer: regresar a casa. Cuando la Visión abrió un portal en el tiempo, Nathaniel hizo exactamente eso y su partida era de hecho lo envió a la era moderna para el cual hizo que la historia volviese a su línea, a su curso normal, es decir, corrigiendo una nueva variante. Sin embargo, los jóvenes Vengadores aguantaron y continuaron operando como equipo, a pesar de que sus mayores a menudo desaprobaban su operación continua como héroes. Esto simplemente parecía que fuera por un tiempo, ya que el joven Nathaniel Richards iba a perseguir su destino de convertirse en Kang, mientras monitoreaba el progreso de los jóvenes Vengadores. Durante el evento de la Cruzada de los Niños, sin embargo, el joven Nathaniel comenzó a estudiar la corriente temporal y aprendió formas de viajar sin afectar la historia y buscó deshacerse del trabajo de su yo futuro, el yo conocido como Kang el Conquistador. Nathaniel retomaría su apariencia de Iron Lad y comenzaría a viajar a universos alternativos y líneas de tiempo para deshacerse del propio daño que podría causar. Habiendo hecho allí llegar al planeta Mort de la Tierra 11.051, Iron Lad fue demasiado tarde para evitar que la contraparte de esa realidad de Kang cometiera un genocidio masivo sobre la raza Badum. Iron Lad se sorprendió al descubrir que esta versión de Kang era miembro de los Vengadores de esa realidad, que consistía en miembros adultos de los antiguos jóvenes Vengadores. Iron Lad se enteró que el grupo había tomado tácticas de línea dura y había estado utilizando la corriente temporal para crear un viaje para poder ser evitado que fuese encerrado por los Vengadores originales. Explicaron que el catalizador de ese futuro fueron los Vengadores de la era moderna que asesinaron tanto a Billy Kaplan, que ahora se hacía llamar Wiccan, como a su madre, la Bruja Escarlata. Horrorizado al enterarse de eso, Iron Lad volvió a entrar en la corriente temporal y regresaría a la era moderna de la Tierra 616 para ver qué podía hacer para poder evitar que ocurriera tal tragedia. Iron Lad desconocía por completo que los Vengadores de esa realidad habían mentido sobre el destino de Wiccan con la esperanza de manipular al yo más joven de Kang para que él siguiera su destino. Iron Lad reaparecería en la era moderna en Latveria, donde se libraba una batalla con la Bruja Escarlata y Wiccan entre los jóvenes Vengadores, los Vengadores, Magneto, el Doctor Doom. Cuando el héroe mutante Wolverine intentó matar a la Bruja Escarlata para evitar que volviera para evitar que esta se volviera una amenaza, Iron Lad lo sacó del camino. Iron Lad luego acudió en ayuda de Statura,
quien estaba feliz porque este había regresado. Sin embargo, esto causó un problema con Visión, quien gracias al hecho de que compartió los recuerdos de Iron Lad también tenía sentimientos por Casey. Cuando parecía que los que estaban detrás de la Bruja Escarlata no les darían un momento de descanso. Por cierto, este Vision es una versión joven, ¿no? Iron Lad se teletransportó a sí mismo, a los propios jóvenes Vengadores y a la Bruja Escarlata a la corriente temporal donde habían podido elaborar estrategias. Con la Bruja Escarlata incapaz de recordar su pasado o usar sus poderes, sugirió que la llevaran al día en que se volvió loca y atacaría a donde atacaba a los Vengadores. El impacto de ver el cadáver reanimado del Jack de Corazones a punto de explotar hizo que los recuerdos y los poderes de la Bruja Escarlata regresaran e instintivamente los trajo todos al presente, llevándose al Hombre Hormiga con ellos, salvándole la vida en el proceso. La Bruja Escarlata regresaba a la normalidad por fin. Y Iron Lad, junto con sus camaradas, comenzaron a trabajar con ella para tratar de revertir la devastación que causó el día M, es decir, los eventos del famoso dicho cómic, la Casa M. Sin embargo, pronto los X-Men llegaron a la mansión para buscar venganza contra la Bruja. Con la ayuda de X-Factor, los jóvenes Vengadores defendieron a la Bruja, pero finalmente huyeron de Latveria, donde se enteraron de que la Bruja había obtenido poderes tocando la fuerza vital. Sin embargo, al intentar hacerlo nuevamente, lograron empoderar al propio Doctor Doom con el Doctor Doom intentando usar su poder para controlar el mundo. Iron Lad y sus camaradas se unieron a los Vengadores y a los X-Men para oponerse a él. Doom finalmente fue derrotado y su conexión entre él y la fuerza vital se cortaría, pero a costa de la propia vida de Stature. Iron Lad decidió llevar a Cassie al futuro con la esperanza de que la ciencia futura pudiera devolverla a la vida, pero los Vengadores se negaron. Furioso con ellos, así con la Visión imitando su amor por Stature, Nathaniel destruyó al robot. Cuando estando reunidos estos se preguntaron si Iron Lad estaba comenzando su camino para convertirse en Kang el Conquistador, Richard les dijo que tenía la intención de ser mejor que Kang y desapareció en la corriente del tiempo una vez más. Qué curioso, ni siquiera con Ramona Renslayer. Solo falta que veamos en un futuro de los cómics, claro, o las películas a una Ramona Renslayer versión joven y miembro de los jóvenes Vengadores. En fin, Pecado Original. En el cómic de Pecado Original, Iron Lad finalmente terminó trabajando con sus dos futuros yo, tanto Kang como Immortus, en un punto en que el tiempo-espacio se llamó el final de camino para esperar a la llegada del último Vengador. Esto vino en la forma del Capitán América, que estaba siendo lanzado a través de la corriente del tiempo gracias a la gema del tiempo dañada. Iron Man lo rescató de la corriente temporal fracturada después de sobrevivir de una experiencia de unos 51.028 años en el futuro. Iron Lad luego llevaría el Capitán y ante Kang e Immortus. Cuando reapareció la gema del tiempo, los tres viajeros del tiempo lo atraparon en una botella de no tiempo para evitar que se activara y enviara al Capitán América a través del tiempo una vez más. Le explicaron al Capitán América que la crisis actual que amenaza con destruir al multiverso estaba destinado a fallar si permitían que el Capitán siguiera adelante. Los futuros yo de Iron Lad ya habían vivido ese momento. Sin embargo, el Capitán se negó a retroceder y a no hacer nada cuando las vidas estaban en peligro y liberaría la gema del tiempo, y fue transportado de regreso a su propia era antes de que las 13 encarnaciones de Iron Lad pudieran detenerlo. Bueno, lo que se sabe, al menos recientemente, para no ser spoilers de otros cómics donde ya haya regresado, es que eventualmente en su legado Iron Lad regresaría a su destino y seguiría el camino que estaba destinado a seguir. Los eventos exactos que llevaron a este momento aún no han sido aclarados o revelados, excepto en los eventos que ya he mencionado, posiblemente tipo Timeless, etcétera, o cualquier otro evento donde haya hecho reaparición. Sin embargo, Nathaniel Richards pronto se pasaría al lado oscuro, convirtiéndose en Chico Immortus. Al convertirse en adulto, más tarde se convertiría en el faraón Ramatut, el dictador inspirado en el Doctor Doom, el Centurión Escarlata y el gobernante del siglo 40, Kang el Conquistador, y más tarde aún el guardián de tiempo conocido como Immortus. Bueno, al menos hasta este punto tenemos en cuenta esto.
Las habilidades que tienen se cree que aparentemente son los mismos del propio Kang de la Tierra 6311. Al menos este es sacado de la línea temporal de dicho universo. Ya tenemos una armadura dentro de sus bienes parafernales similar a la armadura de Iron Man, que es neurocinética, que le permite fuerza mejorada, resistencia, comunicador de video, viaje en el tiempo, pernos de conmoción, interfaz neurocinética para utilizar, digamos, habilidades cerebrales, en estas que puede crear, digamos, responder a los pensamientos y emociones de su portador casi instantáneamente. Bueno, algo parecido a lo que utiliza Iron Man para llamar las armaduras. Una IA basada en la visión, en vuelo, tiene capacidad para volar, explosiones de energía, proyección de imágenes holográficas, descarga de cantidades demasiadas de datos, obviamente anulación de sistemas de seguridad. La transportación es una gran nave espacial que tiene capacidad para viajar en el espacio y en el tiempo. Y eso nos lleva justamente a la personalidad del Nathaniel Richards, conocido como Kid Immortus, que por cierto fue un personaje que debutaría en Los Cuatro Fantásticos volumen 2 número 8 de junio del 2013, siendo creado en esta versión por Mark Frazier y Mark Alfred, cuya historia nos lleva obviamente a lo mismo anterior. Bueno, después de lo que le sucedió como Iron Man, ¿no? Eventualmente él decidió convertirse irónicamente en un villano, precisamente porque él sabía que tenía que conducir a los acontecimientos de la creación de Kang, ¿sí? Aquí pasaría una etapa previa antes de convertirse en Kang, donde él decidió convertirse en un villano y comenzó a investigar su propio destino. Decidiendo triunfar sobre su yo futuro, Nathaniel adoptó temporalmente una identidad como Kid Immortus, una especie de identidad que vendría a suponer la famosa identidad final que conocemos como Immortus, ¿no? En esta etapa es básicamente como Iron Man termina convirtiéndose en un villano. Si uniéramos los cabos de la historia lineal del propio Kang. En algún momento Kid Immortus fue abordado por la joven Ravonna, curioso, quien le reveló en un posible futuro que Kang formó una alianza con el Doctor Doom y Annihilus y se fusionaron en uno llamándose Doom el Conquistador de la Aniquilación, es decir, The Doom the Annihilating Conqueror. Esta Hellstar mató a la mayoría de los Cuatro Fantásticos, a excepción de la Antorcha Humana, que logró escapar del pasado de la Tierra 616. Buscando derrotar a los Cuatro Fantásticos mucho antes, Kid Immortus y Ravonna viajaron en el tiempo para formar una alianza con el Doctor Doom, convenciéndolo de que esta fusión no solo podría destruir a sus enemigos, quienes en ese momento estaban perdidos en una misión a través del tiempo y del espacio, pero sus sustitutos temporales, los futura fundación, también. Doom no consideró que en este plan, que era posible en teoría viable, hasta que el viejo John Storm llegó del futuro y advirtió a la Fundación Futura del destino inminente que se avecinaba para los Cuatro Fantásticos. Buscando detener esto, el líder de los de Fundación Futura, el Hombre Hormiga, comenzó a planear cerrar Doom, o sea, para acabar a Doom propiamente dicho para siempre. Sin embargo, el Victor Von Doom fue advertido por este plan por Alex Power, quien estaba moralmente en contra de matar a su enemigo, pero Doom obligó a Power a cumplir sus órdenes manteniendo a sus padres como rehenes. Cuando la última encarnación de Annihilus, apodada Teen Annihilus, fue transportada inadvertidamente al universo de materia positiva desde la zona negativa, rápidamente se aliaría con Doom y Kid Immortus, quienes prometieron recuperar la vara de control cósmico, comenzando a observar que la Fundación Futura y sus aliados estaban desarrollando un portal para traer a casa a los Cuatro Fantásticos. Kid Immortus continuó presionando a Doom para que se fusionaran, pero Doom no estaba convencido del todo. Cuando obligaron a Alex Power a sabotear el portal de transporte de Fundación Futura a la nación de la Alberia de Doom, esta fracasó. Desconocido para ellos, el Hombre Hormiga estaba tanto el esquema, y gracias a la intervención del Hombre Imposible, el Hombre Imposible, fueron transportados a la Luna, donde buscaron refugio el dominio del Vigilante. Mientras es que a veces confundo este grupo. Mientras Fundación Futura se preparaba para lanzar su ataque a la Alberia,
Victor Von Doom recuperaría la vara de control cósmico con la ayuda del Consejo de Doom. Sin embargo, cuando llegó el ataque, Doom se negó a fusionarse con Kid Immortus o Annihilus, considerándolos inferiores. En cambio, absorbió la barra de control cósmico y usó el poder para incapacitar a Kid Immortus, al Vigilante y a Fundación Futura. En última instancia, la Fundación Futura derrotó a Doom y a Rabona recuperaría el inconsciente Kid Immortus y regresaría a la corriente temporal. Y como sabemos siempre, esto fue temporal, así que todos recordemos que Kid Immortus pues terminaría convirtiéndose eventualmente en las diferentes encarnaciones. Bueno, en esta ocasión, pues en sus habilidades o poderes, a raíz de sus bienes parafernales, bueno, al menos tiene esa capacidad de envejecimiento, ya que se supone que en teoría Ramatu tiene más de 70 años cronológicamente, pero ha logrado detener su envejecimiento por completo utilizando tecnología futurista de gran alcance, por lo cual se supone que al menos debería estar teniendo una edad de unos 20 a 25 años Kid Immortus. Habilidades como Kang, intelecto de nivel superior, aunque es difícil medir el intelecto de Kang debido a sus orígenes. Bueno, ustedes ya saben que desarrolló muchos de los elementos básicos del personaje, así que pues no hay mucho que mencionar. Y lo mismo lo de que es un estratega militar y político, combatiente hábil, y el resto pues ya tiene una armas de antimateria y una nave espacial para viajar en el espacio y en el tiempo, porque el resto casi son las mismas armas que tienen sus predecesores en versiones de vida futura. A eso también nos va a llevar a la historia de otra versión de Nathaniel Richards llamado el señor Gryphon, que por cierto debutó en las páginas de los Avengers completamente nuevos y o sea, al New Avengers, bueno, el nombre se lo quedó viendo, al Different Avengers volumen 1, número 1, que se publicó en noviembre de 2015. Bueno, tendríamos que decir que ya sabemos que la historia siempre crea diferentes variaciones en el tiempo, ¿no? Como consecuencia, en una falla de la corriente temporal, Kang el Conquistador se dividió en diferentes versiones de sí mismo. Una de estas versiones quedó atrapada a principios del siglo XXI, retenida por una especie de cortafuegos del tiempo. No dispuesto a esperar 2000 años para ponerse al día con su era original, Nathaniel Richards decidió crear su propia dinastía en este periodo de tiempo. Bajo el alias del señor Gryphon, Kang se convirtió en un hombre de negocios y en el director ejecutivo de Queen Enterprise. Además, solicitó ayuda de varios villanos para hacer crecer su imperio. Como Mr. Gryphon, compró la torre Stark de Columbus Circle de Stark Industries. Por cierto, ¿ustedes consideran en teoría que en el Marvel Studios Gryphon ya existe y fue el que compró la torre Stark de los Vengadores? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Es una teoría. Cuando Gryphon estaba supervisando la limpieza de la antigua torre vengadora, el guerrero Chitauri Warbringer se materializó a partir de algunos de los empleados de Queen, después de haber utilizado un proceso de reconstitución celular a partir del transporte de su conciencia a la Tierra para un cuerpo con personas inocentes. Gryphon reconoció el idioma que hablaba Warbringer y propuso convertirse en su aliado. Warbringer fue finalmente convencido para reunir las piezas dispuestas de un antiguo y poderoso artefacto. Gryphon se teletransportó después de atrapar a Spider-Man escuchándolo a escondidas. El señor Gryphon reaparecería en la escena después de un grupo de héroes que no pudo detener a Warbringer y los regañó por daños a la propiedad. Más tarde siguió de cerca a Warbringer en su batalla subsiguiente contra esos héroes e incluso lo ayudó a teletransportándolo al martillo de Thor cuando este estaba cerca de golpear a Warbringer. Después de que Warbringer se quitó a los Vengadores de encima, Gryphon regresaría para ayudarlo a reunir la pieza final de un cementerio de Hart Island. Una vez ensamblado, Gryphon informó a Warbringer de la capacidad del objeto para abrir un portal con una armada Chitauri en espera. Sin embargo, los héroes lograron hacerse con el artefacto, cuyas piezas ya habían sido ensambladas y separadas una vez más para invocar el portal. Los héroes pudieron volver a conectar piezas, obligar a Warbringer a atravesar el portal y destruir el objeto en una fracción de segundo, frustrando el plan del villano. Antes de que el plan fuera un éxito, Gryphon
Usó la nigromancia para convertir los cadáveres del cementerio de zombies que atacaron a los héroes, pero esto fracasó. Estos héroes permanecieron juntos y recrearon a los Vengadores, que finalmente se habían enterado de los verdaderos orígenes de Mr. Graypol cuando lo descubrieron ayudando a Equinox. En medio de la pelea, Graypol logró separar a Thor de su martillo con la ayuda de Visión, quien había sido reprogramado en alguna manera reprogramado en secreto en algún tiempo posterior a los acontecimientos vistos por él, enviándolo al futuro cercano a través de un portal del tiempo. Luego plantearía utilizar la habilidad del martillo para manipular el tiempo para su propio beneficio, pero fue detenido cuando Thor regresó después de haber recuperado una versión del martillo encontrado en dicho futuro cercano. Iron Man había logrado reiniciar la programación de Vision y liberarlo del control de Graypol. Cuando Vision se enfrentó a Graypol, Thor utilizaría el poder del presente y sus versiones futuras de su martillo para arrojar a Graypol a la corriente temporal. Bueno, los atributos o habilidades o poderes o cualquier tipo, ya sabemos que no hay necesidad de dar. Bueno, por otro lado, esta quizás se podría decir que es una especie de versión alternativa de lo que conoceremos de un personaje, así que lo dejamos para la escena post créditos. Y así como les decía, chicos, muchísimas gracias por seguirme en mis redes sociales. Simplemente los voy a invitar a que me sigan en las redes sociales. Gente, me pueden seguir justamente en YouTube. Este canal que estamos haciendo estos videos o esta serie especiales se llama Archivos Marvel 616 más Star Wars. Me pueden seguir en mi canal principal Archivos DC Universe, Archivos DC Videoblog by Black Hawk, Memorial Archivos Star Trek, recientemente publicamos video, y Shorts Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. Me pueden también seguir ahora sí, les confirmo bien, en la cuenta de Mastodon @archivosdcu @c.im, en Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus, Archivos Motor, en Twitch como Archivos DCU y Archivos DCU Plus, en Patreon como Archivos DCU, en Facebook como Archivos DCU Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk, en Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus, en Spotify, en el podcast del debate del archivista, en Discord también hay un enlace, como también hay un enlace para el enlace que me pueden seguir en Telegram si quieren participar del grupo. Y estamos construyendo una comunidad que esperamos darle vida a partir del 2023, que se llama Club Archivos. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, y los dejo con la escena post crédito, nuestra sección, y les daré unos datos especiales. Transmisión fuera, bye. 3 días después, 2000 años más tarde. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde, 3 días después, 12 segundos después, 3:28 de la madrugada, 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Mañana sin falta, algún día. 12 en punto, medianoche. 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. Espere, por favor, mientras Archer recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Y en nuestra sección post créditos vamos a contarle ahora sí nuestra querida sorpresa. Bueno, es una pequeña continuación del video anterior, del episodio anterior, pero esta vez nos involucramos con la versión del Centurión Escarlata, Marcus Khan 23 de la Tierra 6311. Este personaje, que debutó en el cómic del arco que previamente se conocería como la Dinastía de Khan, parte de la serie de cómics regulares Los Vengadores, volumen 3, debutaría justamente en el número 38 publicado en el mes de enero de 2001 y fallecería en el número 54 del mes de junio del 2002. Este sería creado por Kurt Busiek y Alan Davis. La historia del arco de la dinastía de Khan. Khan el Conquistador apareció con su hijo Marcus, siendo el nuevo Centurión Escarlata, y mostró múltiples visiones de los posibles futuros de la Tierra, todos ellos oscuros y horribles.
Al principio se enteró que tenía la intención de ayudar a la Tierra, pero luego anunció que deseaba conquistarla para salvarla. Kang le dijo a la ONU que primero atacaría a Francia, desearía que estuviesen preparados. Luego dividió astutamente a sus enemigos al anunciar que cualquiera de los, ¿cómo lo diríamos?, de personajes que intentaran atacarlo, ¿no?, o atacar a la Tierra, simplemente estuvieran atentos a las consecuencias, ¿no? Luego, obviamente, esto conllevó a dividir astutamente a los enemigos al anunciar que cualquiera que conquistara tierras en su nombre tendría un lugar en el nuevo orden. Esta orden prácticamente, o este anuncio sería más bien dirigido a los supervillanos. Varios grupos y enemigos, incluidos la presencia, los deviantes y los atlantes de Atuma, atacarían en todo el mundo. Kang sabía que en contra de un ejército invasor a la Tierra se uniría, pero contra los suyos se fracturaría. Después de que estos ataques fueron rechazados, Kang lanzaría su invasión a Europa con su ejército desde un futuro lejano. Los Vengadores y las tropas de la ONU lucharon valientemente en las murallas que se había construido, mientras que las fuerzas estadounidenses, que estaban ocupadas con un ataque del autoproclamado maestro del mundo, quien creó torres tecnológicas capaces de resistir a Kang entre las principales ciudades de América del Norte. Pájaro de guerra, es decir, nuestra querida Carol, ¿no?, o sea, Miss Marvel, o mejor conocida también como Capitana Marvel, finalmente logró detenerlo, o matarlo, o asesinarlo, y fue ayudado personalmente por el hijo de Kang, el centurión de Escarlata, llamado Marcus, que está enamorado de ella. Los Vengadores intentaron infiltrarse en la nave estelar de Kang, la base Damocles. Por cierto, creen que es la nave Damocles la que se estrella en algún momento de las historias que se han revelado por ahí en algunos guiones filtrados. Es una teoría que yo tengo, que posiblemente vayamos a ver esta nave en la próxima película de Hombre Hormiga y la Avispa Quantumania. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Mientras tanto, comenzando a concluir una trama de larga duración, los Vengadores descubrieron que el culto religioso conocido como el Triunfo, la Trinidad del Entendimiento, estaba tratando de proteger a la Tierra de una misteriosa amenaza llamada la Triple Maldad. Después de que el ataque fallara, los Vengadores que habían lanzado el ataque, incluido el Capitán América, quedaron varados en el espacio. Kang tomó el control de la flota de centinelas que tenía la Tierra, que tenía para utilizarla para poder planear y poder protegerse, al utilizar un arma futurista que podía devastar Washington DC y matar a millones de personas. Con la amenaza de los demás ataques de este tipo, el mundo no tuvo más remedio que rendirse ante Kang. La Avispa lo hizo personalmente por los Vengadores, y Kang finalmente había logrado conquistar la Tierra. En la Tierra, Kang y el Centurión Escarlata se regodeaban por su victoria cuando les dijeron que los Vengadores estaban atacando su prisión principal. Thor y los Vengadores que quedaron en la Tierra liberaron a la Avispa y a muchos otros héroes, llevándolos a la base del Maestro, que habían encontrado y que estaban utilizando como su nueva base de operaciones temporal. Habían descubierto cómo activar su tecnología y los enormes números circulares en todos los Estados Unidos, lo que resultaría en una gran amenaza para el propio Kang. Su plan era distraerlo para que Pájaro de Guerra, es decir, a Capitana Marvel, Carol Danvers, Thor, Iron Man y Wonder Man, Firestar, pudiesen atacar la base de Damocles con la tecnología del Amo. Con suerte, derribando su campo de fuerza protector. La Avispa tenía reservas hasta que el propio presidente, que estaba a salvo en la base, la animó a hacerlo. Dijo que primero tenía que hacer algunas llamadas. Mientras tanto, el Capitán América, en el espacio que estaba en aquel lugar, se había dirigido de regreso a la Tierra utilizando el poder de la pirámide. En la Tierra, Kang declaró que destruiría una ciudad cada hora hasta que los Vengadores que habían y que se encontraban que se encontraban abriendo la prisión se rendieran una vez más. Sin embargo, mientras lo hacía, las torres tecnológicas del maestro surgieron del espacio y lo atacaron. Gracias a las llamadas de Jan en todo el mundo y los demás, héroes y villanos, en este caso más que todo héroes del mundo, atacaron contra las fuerzas de Kang, incluyendo a otros personajes en una batalla bastante épica, incluidos a la presencia de los Atlantes de Atuma y algunos deviantes. Las fuerzas que estaban encerradas en un contraataque, él y el Centurión de Plata, en este caso Marcus, se retiraron a la base de Damocles.
A partir de aquí localizó una nueva base de los Vengadores y comenzó a abrir fuego contra ella. Esto significaba que no podían derribar su campo de fuerza, pues obviamente no podían ganar. 5 héroes de este suceso habían accedido para poder atacar a su propia base, desplegando de todos modos. Sin embargo, justo cuando Kang estaba a punto de triunfar, las pirámides se materializarían justo al lado de la base de Damocles, abriendo fuego sobre ella. El Capitán América le dijo a Triathlon que se preparara con el uso tecnológico de la misma. Kang utilizaría la tecnología para proyectar una enorme proyección holográfica de sí mismo en el espacio, mucho más grande que la pirámide. Les dijo que podía contrarrestar todas sus capacidades. Luego se giró para encontrar una enorme proyección holográfica del Capitán América en el espacio junto a él, del mismo tamaño, que él mismo le decía: ahora, miserable y pequeño Hitler, de ojalá terminemos con esto. ¿Se imagina esto plasmado por el propio filme con Sam Wilson? Déjenoslo saber qué piensas acerca de una escena similar en la caja de comentarios en la película Avengers, la dinastía de Kang. Vicio, Quasar, Justice, Jack de Corazones, Firestar y Photon atacarían la base de Kang junto a la pirámide, incluso cuando el capitán de manera gigante en su proyección holográfica luchó contra el gigante Kang. Obviamente proyecciones holográficas, ¿no? La base Damocles enfocaría su fuego en la pirámide, permitiendo que las defensas de la Tierra atacaran, incluso cuando los héroes de la Tierra unieron una batalla contra ella. La presencia y la luz de las estrellas también volaron al espacio para ayudarlos. Kang tenía la ventaja sobre el Capitán América y estaba a punto de derrotarlo cuando la base de Damocles estaba tan dañada que Kang no pudo mantener la proyección holográfica. Triathlon no estaba seguro de si continuar o no utilizando su poder, ya que pertenecía a la civilización a civilizaciones muertas. Enfurecido, el cautivo Tremont utilizó su poder restante para liberarse y cargar hacia el espacio, utilizando todo su poder para derribar el campo de fuerza de la base de Damocles, incluso cuando el mismo fue vaporizado. Los Vengadores asaltaron la base con todas sus fuerzas y el pájaro de guerra, es decir, nuestra querida Carol, o sea, Capitana Marvel, destruyó el núcleo principal. Luego, Kang obligaría al Centurión Escarlata a tomar una cápsula de su propio tiempo. Kang se quedaría allí y moriría en su honor. Los Vengadores se evacuaron cuando la base de Damocles, paralizada, había quedado destruida en la Tierra. El accidente de la base aterrizó en Maryland, causando devastación. Solo Kang sobreviviría y encontraría a los Vengadores esperando mientras salía de las ruinas. Este les dijo que deseaba morir con honor y que moriría luchando. El Capitán América luego se acercó para luchar contra él solo, escudo contra espada. El capitán derrotaría a Kang en la batalla y lo llevaría cautivo. Triathlon declararía que este tenía que irse para ponerse en contacto consigo mismo mientras los Vengadores volaban de regreso. Les dijeron que la mayoría de los ejércitos de Kang se estaban rindiendo. La guerra de Kang había terminado. En todo el mundo miles de millones de personas vitorearon su salvación, celebrando. Pero las festividades se habían interrumpido levemente cuando los Vengadores descubrieron que la base del maestro estaba comenzando a autodestruirse. Kang en su celda estaba contento de morir, ya que había construido un imperio que había obtenido grandes victorias e incluso había logrado derrotar a una versión de los Vengadores de tantas veces que lo ha hecho. Y tenía un digno hijo y heredero. Sabía que sería ejecutado. Sin embargo, su hijo, el Centurión Escarlata, llegó y lo salvaría. Kang estaría enojado y le dijo a que Marcus no debía haberlo hecho. Sin embargo, regresaría a su nave. Marcus estaba entusiasmado, pero Kang lo llevó a sus aposentos privados, algo que nunca antes había hecho. La razón era evidente: las cámaras eran una morgue con 22 cuerpos, todos ellos duplicados exactos de Marcus. Kang le dijo que él no era el primer Marcus, pero que los anteriores siempre habían resultado inadecuados. Había pensado que Marcus era diferente, pero luego reveló que siempre había sido que Marcus ya había ayudado a Pájaro de Guerra anteriormente. Dijo que había estado dispuesto a perdonar a Marcus si hubiese confesado y se hubiese disculpado, pero mintió. Kang luego dijo que si él mismo hubiera muerto, estaba contento de dejar que Marcus fuera su heredero. Él quería morir por esta razón, pero como había sobrevivido no podía tolerar a tal traidor. Luego apuñalaría a Marcus en el pecho matándolo.
Posteriormente, en una historia de los gemelos del apocalipsis, en el año 4145, una última encarnación de Marcus se apresuró a entrar en los aposentos de su padre para advertirle que Uriel y Elmi no estaban. Peor aún, habían tomado Harborn, poniendo en marcha eventos que acabaron con toda la aparente futura dinastía de Kang. Bueno, esta versión del Centurión Escarlata, encarnado por uno de sus hijos descendientes genéticamente creados, el Centurión de Escarlata, en esta versión tenía una amplia formación en combate, liderazgo de ejércitos, gestión tecnológica y combate cuerpo a cuerpo. Tenía obviamente una armadura blindada que le permitía mejorar su fuerza, una alabarda de energía para el combate y una plataforma flotando. Esta versión de Marcus, o sea Marcus Kang 23, nació en el 4145, pero eso no significa que era el mismo Marcus antes de otras generaciones, simplemente eran como diferentes clones. Bueno, gente, esto era básicamente lo que yo quería contarles de este Centurión de Plata, o Centurión Escarlata. Siempre confundo el nombre con la armadura de Iron Man. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y espero que les haya gustado esta sección de la postcréditos. Transmisión fuera. Antes que nada, te invitamos a que te suscribas no solamente a mis canales y a mi gran familia de redes sociales, sino que ahora con otros colegas youtubers estamos inscritos a una app llamada YouTubers Geeks, una app en la cual podrás disfrutar no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas youtubers. Simplemente descarga la imagen, copia el código de barras con el celular y asimismo, una vez descargado, podrás disfrutar una vez del contenido de cada canal participante. No olvides, se llama YouTubers Geeks y podrás conseguirlo gracias a ese código de barras. Te es difícil encontrar mis redes sociales, ya hay un enlace en el que tú puedes darle clic y encontrar rápidamente todas mis redes sociales y demás canales. Simplemente debes dar clic a un enlace que está en la descripción de los videos o del propio canal, cliqueando linkatr.ee/byblahawk. En él encontrarás todas nuestras redes sociales donde puedes encontrar nuestros enlaces a nuestros canales de YouTube y demás redes sociales. Recuérdalo, está en la descripción del video y del canal. Y bien, mis amigos, ya me pueden seguir en mis siguientes redes sociales. Por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, by Black Hawk, Archivos DCU y Fandom World Archivos DCU. En Twitter, Instagram y Patreon y Twitch me pueden encontrar como Archivos DCU, o también me pueden encontrar en las cuentas secundarias de las mismas redes sociales como Archivos DCU Plus. En mi cuenta de Twitter también me encuentran otra red social de mi quinto canal como Archivos Motor. Asimismo, mi podcast de Spotify conocido como El Debate del Archivista, donde empleamos debates de la cultura pop y del motor. También me pueden encontrar en mis canales de YouTube como Archivos DC Junior, dedicado al universo DC en general, sobre series, cómics, películas y reseñas de personajes. También en Archivos Marvel 616 más Star Wars, que va de la misma temática pero sobre el universo Marvel y Star Wars. También me encuentran en Archivos DC by Black Hawk Videoblog, donde hacemos videos sobre la cultura pop, freaky geek, así como en Memoria Alpha, Archivos Star Trek, donde hacemos toda la misma temática pero referente a viajes a las estrellas, así como mi nuevo canal de aquellas máquinas que se muevan y cualquier tipo de vehículo militar, deportiva, en Archivos Motorsport y Aviones para el Black Hawk. Asimismo está disponible en los grupos de Telegram y Discord, que si quieren participar de nuestro contenido y ser notificados allí para que puedan seguir nuestro contenido. Y asimismo, pues los enlaces los van a encontrar en la descripción de este video y de todo el canal. No olviden suscribirse, darle compartir, darle like, y asimismo pueden disfrutar con gusto y apoyarnos de corazón para mejorar nuestro contenido. Recuerden darle a la campanita a las notificaciones de los canales y simplemente no hay más que decir. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera.